Gloria a Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios primero en Romanos capítulo 1. Después vamos a Hebreos capítulo 10 y también en Hebreos capítulo 11 hay una palabra para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. La lucha y la batalla, hermanos, por momentos se va a tornar muy difícil y muy cuesta arriba. Pero hay algo que debe ser imprescindible para todo verdadero cristiano, y es la fe. Ahora vamos a leer, hermanos, primeramente en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, el versículo 17 dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego Hebreos capítulo 10, algo similar, dice quien escribió la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 38, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, la fe siempre la vamos a necesitar. Podríamos agregar un texto más que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 13. Primera de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. No porque sea más importante el amor o tenga más poder o más valor. Sencillamente es algo que vamos a tener por toda la eternidad, el amor de Dios. La fe y la esperanza será por un tiempo. La necesitamos ahora, hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga o estemos en gloria, ya no vamos a necesitar la fe. Porque dice el mismo apóstol: le veremos cara a cara, tal cual es Él. Ahora lo vemos por fe. Ahora nuestra esperanza, por eso dice la fe, la esperanza y el amor. Necesitamos las tres cosas, pero tanto la fe como la esperanza, hermanos, cuando hayamos llegado a la meta, al final de nuestra vida, cuando estemos con Cristo, ya la fe y la esperanza no la vamos a necesitar. El amor sí, porque acá lo necesitamos, al amor de Dios, vaya si lo necesitamos, a diario, de manera cotidiana lo necesitamos. Y cuando estemos con Cristo, quien va a reinar allá va a ser el amor de Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces, hermano, la fe se torna imprescindible. Aquí dice la palabra de Dios que el justo, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted y yo hemos sido justificados por medio de la fe. Antes éramos convictos, teníamos el pecado que nos mantenía bajo condenación, pero ahora, por la fe en Jesucristo, hemos sido declarados justos. Y necesitamos, hermanos, por eso dice el texto, los dos que leímos: mas el justo por su fe vivirá. Va a necesitar la fe a diario. Cuando esté enfermo, va a necesitar la fe. Cuando esté en una lucha, cuando esté en una prueba, va a necesitar la fe. Cuando esté decaído, triste, por eso dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cuántas veces Satanás
nos presiona tanto que parece que no vamos a poder continuar. Por eso la fe la necesitamos a diario. Ahí en el mismo Hebreos, terminado el capítulo 10, tenemos en el capítulo 11 precisamente la explicación y la exposición de la fe. La explicación nos enseña la palabra de Dios qué es la fe. Y a continuación está la exposición. ¿Qué hace la palabra de Dios en ese maravilloso capítulo 11 de Hebreos? Primero es como que sacaría un maestro allí en su pizarrón y escribiría la explicación de lo que es la fe. Pero luego dice, bueno, ese maestro dice, bueno, ahora ya les expliqué, pero vamos a hacer una cosa, ahora les voy a proyectar un video sobre lo que estamos hablando. Es lo que hace el apóstol que escribe la carta a los hebreos. El Espíritu de Dios quiere hacer eso. Primero enseña qué es la fe y dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si perdiéramos la fe, todo se derrumba. Porque vamos a ser prácticos. Recibimos a Cristo y no hemos recibido ningún papel firmado con algo. No hemos recibido, por ejemplo, una llave que nos diga, bueno, esta llave te la da el Dios y con esta llave vas a abrir la puerta de tu casa allá en los cielos. Físicamente, ¿qué tenemos? Nada. Físicamente no tenemos nada. Jesús, Él está con nosotros, pero tampoco podemos tocarlo. Si entrara un incrédulo y dijera, bueno, a ver, muéstrenmelo a Jesús, no podríamos decirle, bueno, mire, siéntese ahí y a la cuenta de 3 se lo voy a mostrar. No. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios que el justo va a tener que vivir con fe. Y yo le decía que usted va a necesitar la fe en todo momento. No va a poder vivir sin la fe. Porque vuelvo a repetir, todo se derrumba. Dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que yo espero. O sea, la seguridad de lo que estoy esperando. Pero espere, no lo tengo. Tengo la seguridad, pero no lo tengo. La convicción de lo que no se ve. Estoy plenamente convencido de que Jesús está aquí. Y alguien puede decirme, pero no lo ve, no importa. Pero la fe no le va... Ay, usted dice, sí, pero vos lo ves, Jesús, no, tiene razón. No, la fe no obra así. La fe dice, yo estoy plenamente convencido que Jesús está aquí. Y alguien va a decir, pero no me lo puede mostrar, no, pero está acá. Es la convicción de lo que no se ve. Y dice luego, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. A veces creemos que el Nuevo Testamento, o solamente el Nuevo Testamento está fundado en la fe. No es así. Ahora, el mismo expositor de Hebreo nos demuestra que no es así. Ellos tenían la fe en el Cristo que iba a venir. Nosotros tenemos la fe en el Cristo que ya vino. Ellos veían por la fe al Cristo que iba a venir. Nosotros vemos por la misma fe al Cristo que ya vino. Ellos por la fe le conocían al Cristo que iba a venir. Y nosotros por la fe le conocemos al Cristo que ya vino. O sea, hay una... por eso digo, hay cristianos que dicen, el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento no sirve. ¿Cómo no va a servir?
Claro que sirve. El Antiguo Testamento, nos dice el apóstol Pablo, las cosas que antes fueron escritas, para nosotros fueron escritas. Todo el Antiguo Testamento es de aplicación simbólica a nosotros. La iglesia del Nuevo Testamento es la que precede a la iglesia del Antiguo Testamento. Ellos se sostenían en el Cristo que iba a venir y nosotros nos sostenemos en el Cristo que ya vino. Entonces, hermanos, por eso dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La ciencia necesita pruebas y evidencia para certificar algo. Nosotros no. El cristiano que tiene estudios terciarios, el cristiano que tiene estudios secundarios, el cristiano que tiene estudios primarios y el cristiano que no tiene ningún estudio, también entendió cómo fue constituido el universo. ¿Por qué? Porque tiene fe en que Dios, de lo que no se veía, hizo todo lo que se ve. Entonces, me voy a adelantar un poquito. Por eso el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Porque, vuelvo a repetir, hermano, cuando se cae la fe, se nos cae todo el Evangelio. Porque el Evangelio descansa en la fe. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. No vino un ángel y nos dio un decreto de gracia firmado por Dios. No. Siempre va a descansar. Usted tiene que avanzar. A ver, tiene algún problema seguramente. Está luchando por alguna necesidad. Algunos por enfermedad, otros por distintas cosas. Pero nosotros no lo hacemos casi derrotados, lo hacemos como teniendo la victoria ahí. ¿Sí o no, hermano? No es que el cristiano es que dice, bueno, qué sé yo, hacemos una última, oramos y si no... No, el cristiano dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios me va a dar la victoria. No sé, será hoy, mañana, pero ya la tengo. Entonces, obro en consecuencia. Por eso el verdadero cristiano no puede andar con la cara larga. No puede. Porque el andar afligido, triste, es evidencia de derrota. ¿No? Es evidencia de derrota, de que la fe se vino abajo. Pero acuérdese, hermano, que usted necesita la fe para vivir como cristiano. El justo vivirá por medio de la fe. Satanás, él se para sobre los hechos. Es el científico. Se para sobre los hechos y dice, pero, che, tu enfermedad está ahí. Sí, pero el Señor me va a sanar. Sí, pero está ahí. Y muchas veces como cristianos caemos en la trampa. Ay, sí, es verdad. Y tengo esto. Y aquella hermana que tiene su esposo en el mundo, dice, yo sé que el Señor lo va a traer, y después Satanás se lo muestra, qué sé yo, borracho, o en la droga, o a lo mejor ni borracho ni en la droga, insultando a Dios, y va a decir, ¿qué Dios te va a ganar? Y dice, sí, es verdad. No caiga en la trampa de Satanás. Usted no tiene que caer en la trampa de Satanás. Tiene que elevar su mirada a Cristo. Por eso nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y por medio de la fe, eche mano a la victoria. Y avance, mi hermano, porque Dios, Él prometió. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Nunca va a ser para mal, siempre va a ser para bien. Entonces, dice aquí la palabra. Y fíjese, ahí ya a partir del versículo 4, no creo que podamos leerlo todo, pero empieza la exposición. Después que explicó lo que es la fe, comienza la exposición. Le dice, bueno, miren, vamos a mirar, le voy a proyectar algo. ¿No? Como si en nuestro tiempo. Dice, bueno, hermano que está allá en el proyector, ponga play y le voy a mostrar. Es más o menos lo que hace el Espíritu de Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible, no difícil, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos venir ante Dios dudando si está Dios, si me escucha Dios o no. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está allí. Pero no solo creer que Dios está allí, que Él va a recompensar a aquellos que le buscan. Entonces, allí debe estar, mi padre solía decir, tenemos que tener una fe activa, no una fe pasiva. La fe activa es la que está siempre en acción, la que espera el mover de la mano de Dios. Te hago una pregunta y quiero hacer un pequeño paréntesis. En la situación en la que te encuentras, ¿cómo está la fe? ¿Ya se rindió? Y no, hermano, no, yo ya no oro por esto porque Dios no me quiere sanar. ¿Y cómo sabe que no? ¿No será que ya se rindió y que jubiló la fe? Entonces la fe debe ser activa. Hoy, Señor, hoy tú puedes hacerlo. Y mañana, Señor, mañana tú puedes hacerlo. El Señor nos da un ejemplo maravilloso cuando habla de la viuda y el juez injusto. Ella le iba a pedir a un juez injusto. Iba todos los días. Fíjese qué cosa, ¿no? Si sabía que era injusto, ¿por qué iba todos los días? Por la fe iba. Sabiendo que el juez al que iba no le iba a dar, porque era injusto. ¿Qué es lo que hace el Señor? Resalta que la fe no se rinde. Va a ir una y otra vez. No le ponga el candado o el sello determinado. ¿Por qué no, hermano? Dios, pero hace tiempo, hermano, que estoy pidiendo y todavía permanece igual. Bueno, quizá Dios está trabajando de otra manera. Dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sencillamente todavía no llegó el momento. Pero la fe que dice, no llegó, pero ya va a llegar. Perdone, no es que esté melancólico, pero me acuerdo, bueno, después de todo, aparte de mi papá, fue mi pastor toda la vida. No he ido a otra iglesia que esta. Pero me acuerdo que cuando él quería explicar esto decía que había pasado una vuelta por una agencia de lotería, que tenía un cartel que decía, todavía no vendí la grande, pero en eso estoy. El que publicitaba su agencia de lotería decía así, todavía no la vendí, pero en eso ando. Todavía el Señor no me dio la victoria, pero en eso ando. O ya se rindió. El otro que no recibió el Espíritu Santo. Y no, hermano, yo ya entendí que no es para mí. ¿Cómo? Si Pedro dijo es para todos. Para los que están lejos y para los que están cerca. Una de dos, o está lejos o está cerca, pero también es para usted. ¿Ya se rindió? Y sí, mire, hermano, ya recibió aquel, el otro, todo, ya me voy a jubilar y creo que no es para mí. No, sí, es para usted también. No. Entonces la fe, ¿qué hace? Y la fe pide. No se rinde y va a ir 1, 2 y 100 y 1000 y la fe va a estar. Lo mismo en nuestra relación con Dios. Satanás nos puede hacer caer, podemos tropezar y aún podemos pecar. Pero la fe que nos dice, anda la sangre de Cristo. Allí hay perdón. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Y hemos ido al Señor, Señor, perdóname, y nos levantamos contentos y felices, pero no recibimos una notificación de perdonado. ¿Quién actuó ahí? La fe. La fe se para y camina sobre la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Usted, por favor, mi hermano, no mire el estado actual de la circunstancia. No lo mire. Lo que nosotros tenemos que mirar es a nuestro Dios. No cómo van las cosas ahora. El rey David escribe y dice, no tendré temor de malas noticias. ¿Qué versículo ese? A veces alguno dice, no quiero atender el teléfono porque, y a ver si... No, pero atiéndalo. Todo tiene que pasar por el escritorio de Dios.
Por eso la fe es maravillosa, hermano. Dios nos dio la fe no para que tironemos a ver si llegamos. No, la fe nos va a llevar de triunfo en triunfo. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tu fe y aún la mía se animen esta noche y cargue el tanque de combustible, porque, como decía este hermano, el cruel enemigo os acecha y es con fe en Jesucristo, es donde allí vamos a obtener la victoria. Por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que le va a recompensar a aquel que le busca. Buscadme y viviréis, dice el profeta. Buscadme y viviréis. Claro que sí, mi hermano. Por eso, usted y yo estamos aquí sentados por medio de la fe. No se acostumbre a querer tener cosas tangibles, porque no la vamos a tener. Este mismo capítulo nos lo explica con los ejemplos de estos antiguos hermanos, que ellos, a diferencia nuestra, tenían muchas menos cosas que nosotros. Por ejemplo, no tenían la palabra de Dios. Abel, ¿qué Biblia tenía? Si todavía no había nacido Moisés, a quien Dios le iba a revelar los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. ¿Qué Biblia tenía? Sin embargo, nos dice la palabra de Dios, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Él lo tenía. A ver Dios, ¿cómo era esto de los sacrificios? Hoy nosotros vamos al libro de Levítico, donde generalmente está en casi todos los libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero generalmente en el libro de Levítico es donde por allí más especifica la ley de los sacrificios, cómo tenía que ser. Pero Abel no tenía nada. No decía, Eva, léete ahí Levítico, donde habla, porque quiero ofrecer a Dios, y mamá, o papá, Adán, ¿Dios te dio algún manual, algo? No había nada. ¿Qué actuó ahí? Por eso el Antiguo Testamento, claro que caminó sobre la fe. Por eso dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto debe ser otro soplo de aliento para nosotros. Si ellos lo lograron, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? También es triste, cristiano, que sí, qué sé yo, hermano, llegaré a estar con Cristo. La salvación se pierde, pero no tiene que pensar si se pierde, a menos que quiera perderla. Yo me alegro de que fuimos salvados no por un ángel o por el sacrificio de algún querubín. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué cree que Jesús no está pagando en cuota? Y si se olvida alguna cuota, no, ya fuimos comprados. Claro que vamos a llegar. Claro que vamos a llegar. Claro, después está el otro, que es de lo que hablamos el domingo, los cabritos. Y sí, pero hermano, y si peco, claro, porque le gusta. Como le gusta el mundo y le gusta todas esas cosas, y pero si peco, voy a perder la salvación. Pero dice el apóstol San Juan, que el que es de Dios ya no practica el pecado. Antes, cuando estábamos sin Cristo, que si practicábamos, el que estaba en el alcohol, practicaba a ver cuánto se tomaba, no, se la tomaba todo, a lo profesional. No tenía que entrenar para eso. El que estaba en la droga, ahí se daba vuelta por todo el planeta, los ojos blancos le quedaban. No es que practicaba, no, estaba de cabeza, tirado ahí, zambullido de cabeza, y así en todos los órdenes. Entonces el apóstol San Juan dice, el que es de Dios
ya no practica el pecado, salió del pecado. Ah, entonces no va a pecar más. Sí, puede pecar, pero no por aversión al pecado, no por gusto, no por placer, sino por error. Y allí es donde, cuando el cristiano peca, antes se tomaba, qué sé yo, nada más Juana de vino, y se arrepentía usted, no, pedía otra más. Se tomaba 3, 4 cervezas. ¿Y qué le decía? Oye, gorda, estoy arrepentido. No, trae otra más y así. Ahora el cristiano, y sí, hermano, ando ahí, me tomé 4 o 5 cervezas. No, ahí ya hay premeditación. Porque hubo que ir primero hubo que ir a agarrar los envases vacíos. Hay todo un trabajo, un proceso ahí. Hay que agarrar los envases vacíos, ponerlo en un bolso oscuro porque algún hermano lo puede ver. Ir a algún súper bastante lejos, que no sea habitué de los hermanos, y camuflarlo bajo, qué sé yo, harina y qué sé yo, otras cosas, y después tenerlo ahí. Eso ya es premeditación. El otro que está con la inmoralidad, ay hermano, usted sabe que caí ahí en el celular y me puse a mirar. No, ahí hubo un trabajo de buscar y de tener allí, y después hay un botón que apretar o con el dedo. No es que el diablo le va a agarrar el dedo y le va a decir, no, Satanás, no voy a apretar. Sí, vos vas a apretar. No, diablo, te reprendo. No, ahora te voy a agarrar y... Hermano, me ven. No. Es uno el que va. Satanás lo que puede hacer es provocar, seducir, pero no le va a agarrar a la fuerza. ¿Entiende? Entonces el apóstol dice, el que es de Dios ya no practica el pecado. No. Entonces, Abel, ¿cómo logró si no tenía Biblia, no tenía explicación? Él amaba a Dios y lo hizo con un corazón obediente. Ya dice la palabra de Dios que la ley había sido escrita en sus corazones. Dios le había mostrado a papá Adán y a mamá Eva que el camino iba a ser por medio del derramamiento de sangre. ¿Recuerda usted cuando pecaron? Dice que cosieron vestidos de hojas, delantales de hojas para cuidarse. Y Dios dijo, no, ese es el camino. Entonces dice que Dios le dio pieles para que se cubran. ¿De dónde salieron esas pieles? Allí aparece el primer sacrificio y le muestra a Dios que el camino iba a ser por medio del derramamiento de sangre. Abel obedece por medio de la fe, no se puso a probar, por medio de la fe sencillamente obedece. Pero bueno, a ver si seguimos a menos algunos ejemplos más. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos otro caso, hermano. Nunca había llovido en la tierra hasta ese entonces. No había llovido. Las plantas eran regadas por medio de un rocío que brotaba desde el agua. Fue una verdadera locura lo que hizo Noé. Dios le dice, hacete un arca. ¿Usted se cree que la pasó fácil, no? ¿Se burlan de usted, hermano? Cuando habla de Cristo y los compañeros y cuando trata de vivir una vida honesta, que agrade a Dios, que lo felicitan los parientes, los compañeros. No, se burlan. Y de Noé, ¿usted sabe las cosas que le decían? Nunca había llovido. Y ese hombre se puso a trabajar durante años, martillo y cortar y martillo, para algo que no, por eso dice, fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Y así trabajó. Y si Dios te manda a hacer una locura como la de Noé, ¿la haría usted? No digo que Dios le mande a hacer un arca ahora.
Pero Dios puede ponerle una situación que parezca una locura. Y se animaría. ¿Hasta dónde iría su fe? Por eso aquí la palabra de Dios nos habla de que el objetivo final de la fe, y con esto iba a terminar, pero ya se lo adelanto, el objetivo final de la fe es alcanzar buen testimonio delante de Dios. No es que se sane Juancito, que se cure el otro, o echarle fuera demonio a aquel, o... No, ese no es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe es alcanzar buen testimonio delante de Dios, porque para eso Dios te dio la fe. Entonces, ahí aparece Noé. Luego, ¿quién aparece? Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ofreció salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham era un hombre rico, hermano. Tenía todo su bien ahí y salió. Y Dios le dijo, andate, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a dónde? Y no sé. Imagínese Sara, a ver, hermana, si su esposo dice, vámonos, ¿para dónde? No sé. Pero tenemos que dejar todo acá. ¿Cómo que va a tener que dejar todo acá? Yo tengo mi mamá, mi amistad, mi tierra, me crié acá. ¿Para dónde vamos, Abraham? Y no sé a dónde vamos. Lo menos que diría, se me volvió loco el marido. ¿Cómo voy a seguirlo a este? Si lo habla con la suegra de Abraham, ¿qué le va a decir la suegra de Abraham? O sea, la fe, hermano, te va a llevar a cosas, perdón, Señor, no quiero ofender, ni tu palabra ni nada, pero nos va a llevar a cosas ridículas, humanamente ridículas. Esto lo de Abel era ridículo. Caín, ¿de dónde sacaste eso vos? Si no hay nada escrito. Noé, más ridículo aún. Ponés a hacer un arca cuando nunca había llovido. Era la locura total. Claro. Y después, Abraham, otra locura más. Vete de tu tierra y de tu país. ¿A dónde? No sé. Y sacar todo, y irse así. ¿Se da cuenta? La fe nos hace hacer cosas ridículas. Pero a veces, y ahí donde empiezan los problemas, hermano. Como cristianos erramos, porque queremos las explicaciones. Antes de dar un paso, queremos las explicaciones y aún las instrucciones. Y cuando Dios nos manda a hacer cosas que son ridículas, decimos, no, Señor, tengo que guardar la compostura, la ética, ¿qué van a decir los otros? Esto es una locura. ¿Sí? Pregúntele a ellos. Más locura que esa. Y salió Abraham. Y dice el versículo 10, porque esperaba, ¿ve? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hablamos de Abraham y Sara. No era solamente que la promesa de que iba a tener un hijo. No era solo eso. Hermana, usted que ha sido mamá, ¿sabe que necesita de fuerza física? Cuando llega el momento del alumbramiento, todavía no existía la cesárea. Bueno, a ver, pónganle una peridural y vamos al quirófano. No, 90 años tenía Sara. Entonces, por la fe ella dijo, bueno, el mismo Dios que hizo que yo quede encinta, el mismo Dios me va a dar la fuerza. Pero era viejita. Ella lidiaba quizá con su problema de hueso, quizá con su problema de cansancio. No es que Dios le sacó, volvió el reloj biológico de Sara para atrás y pasó a tener de 90, bueno, Sara, te vamos a sacar 60 años y ahora vas a tener 30. No, conservó los 90 años y todo lo que la edad le traía. Y sin embargo esa mujer se mantuvo con fe. Dios me va a asistir en el momento. Por eso le hablo, no sé si encuentro las palabras, hermano, pero si no encuentro las palabras también tengo fe de que Dios le va a hacer entender lo que yo no puedo hacer entender. La fe no se rinde.
Y no espera, no es resultadista. ¿Y cómo vamos? 1-0, vamos todavía. Ahí nos empataron. Hoy sonamos. Y ahora vamos perdiendo. No, la fe no es así. La fe dice, vamos adelante, y vamos adelante, y vamos adelante. Y el resultado, el análisis te salió mal. No importa si Dios no cambió por lo que diga el médico. Y ahí la fe avanza, mi hermano. Y la fe avanza, no se queda. Porque por medio de la fe alcanzaron buen testimonio. La pregunta sería, ¿qué testimonio estamos alcanzando? ¿Qué piensa Dios de mí hoy? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de ti? Si Dios dio testimonio de Abel, este es aprobado. Dios aprobó a Abel, Dios aprobó a Enoc, Dios aprobó a Abraham, Dios aprobó a Sara, Dios aprobó a Isaac, a Jacob, Dios aprobó a Moisés, Dios aprobó a toda esa lista. ¿Y nosotros? Dios, ¿qué pensará de nosotros? Por eso dice, el objetivo final de la fe es alcanzar buen testimonio, no dentro de los hermanos, que vean mis talentos para que me pongan en otra actividad. No. Alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Y ese debe ser tu objetivo, mi objetivo. Cada vez que nos enfrentemos, yo le voy a decir esta palabra, mi hermano, no es inspirada ni nada, ni mucho menos. Cada vez que usted se enfrente a una prueba, dígase esto: Señor, quiero salir de esta prueba aprobado. Que tú veas, Señor, que respondí con fe. Que esa fe que me diste, acuérdese que la fe es don de Dios. No es que nosotros la fabricamos mezclando un poquito de esto con otro y una gota de aquello. La fe es don de Dios. Señor, este regalo que vos me hiciste, Señor, lo estoy usando. Entonces, hoy, en la situación que te encuentres, hoy, dile, Señor, con esta situación, te quiero demostrar que te soy fiel. Y quiero que tú apruebes mi vida. Allí debe estar nuestra preocupación. Entonces, bueno, dice, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué maravilloso versículo este! Ellos murieron, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Usted dirá, pero ¿y si Noé logró? Porque llovió. Si Abraham recibió lo prometido porque lo tuvo al hijo. No estaba hablando de la lluvia y no estaba hablando del hijo, estaba hablando de Cristo. Cristo fue anunciado, hermano, desde el primer capítulo de la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, conforme a la fe, murieron todos estos, no lo vieron a Cristo. No llegó la redención para ellos que la esperaban. ¿Pero qué hicieron? Lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron. Señor, no te vi, no llegaste, pero creemos en ti. Pero también allá vamos, Señor, Hacia allá nos dirigimos, Señor. Gloria. ¿Se da cuenta qué maravilloso y qué profundo este texto? Ellos no lo tuvieron al Mesías, pero no por eso se rindieron. Siguieron avanzando, dice, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que no eran de acá. Esta no es mi casa, esta no es mi ciudad, este no es mi país. Adelantándose a lo que el apóstol Pablo muchos siglos después iba a escribir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Allí la fe va a caminar, mi hermano. Es triste cuando el cristiano camina con sus ojos puestos aquí y a ver que le dé la victoria en la enfermedad, o que lo contraten en aquel trabajo, o que no lo despidan en este, o que cosas materiales.
No, ellos dice confesándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Mire dónde estaba la vista de ellos. ¿Se da cuenta? Hay un hilo maravilloso, un hilo dorado en toda la Escritura. ¿Cómo se une? Es como si estuviéramos leyendo el otro texto que dice, puestos los ojos en Jesús, es lo mismo. Ellos ni sabían quién era Jesús, no lo conocieron nunca, pero pusieron sus ojos allá. ¿Quién hizo eso? La fe. La fe genuina. ¿Dónde están puestos tus ojos? Hermano, fíjese qué maravilloso. Si buscaban, dice, si hubieran querido una patria de acá, se hubieran vuelto. Pero no, ellos no buscaban una patria acá. Dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Y mire esto que sigue ahora. ¿No es maravilloso? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué hermoso texto. Dios decía, ¿cuántas veces lo dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuántas veces Dios lo dijo? Dios no se avergüenza. Dios, ¿qué hizo Dios con Job? ¿Se avergonzó de Job? Allí en la eternidad. ¿Cuántos oyentes habrán habido? Y le dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Dios no se avergüenza de ellos. Por eso mi pregunta, y es ahí donde quiero llevarlo, hermano, es a que estemos aprobados delante de Dios. Porque si logramos estar aprobados, el apóstol escribe a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabe lo importante que es tener la aprobación de Dios? Dios no se va a avergonzar de ser su Dios. Ojo con este que es mi hijo. Ojo con este porque es mío. Yo soy su Dios. Es maravilloso esto. Es hermoso, es espectacular. Que el Dios de los cielos cantábamos. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y pensar que Dios diga, yo soy el Dios de... Es maravilloso, hermano. ¿Se da cuenta cómo camina y cómo se mueve la fe? La fe se abraza a Dios. Nos hace levantar la cabeza, ponerla allá. Y cuando Satanás nos bombardea tanto que ya no tenemos, porque hay veces que pasa, viene con tantos argumentos y con tantas realidades que vio que uno queda como aturdido y no sabe qué responder, dice, la verdad no tengo palabras. Y alguno viene y me dice, hermano, no supe qué decirle, qué sé yo, porque me vino con tanta que no supe qué decirle. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. ¿Sabe cómo se cae Satanás a pedazos? Hierve, se pone más rojo de lo que es. Comienza a salirle burbuja y erupción por todos lados. Porque, ¿sabe cuál es la bronca de Satanás? Que no se lo va a decir. Satanás conoce el cielo. Satanás conoce la gloria, porque estuvo allí. Satanás conoce el paraíso. Satanás conoce a Dios, conoce la intimidad. Satanás conoció el amor de Dios. Satanás conoció el poder de Dios. Satanás conoció los tesoros de la eternidad, de los que nosotros no vemos ni esto, hermano. Cierre el agujerito ese, ¿cómo es? Agujerito, ¿no? Cierre y eso. Y Satanás conoce la eternidad. Satanás conoce la santidad de Dios. Y sabe, y por eso hierve, que Él nunca volverá allí y que usted y yo vamos a ocupar el lugar que Él perdió.
Y hierve sabiendo que tus pies van a caminar donde Él ya no puede caminar. Hierves sabiendo que vas a contemplar lo que Él ya no puede contemplar. Hierve en odio y en bronca y en maldad el saber que tú vas a gozar del amor, del cuidado, de la vista de Dios, del río de agua viva, de las calles de oro, de las puertas de perla, del mar de cristal, pero Él nunca podrá volver allí. ¡Gloria a Jesucristo! Por eso la fe te va a levantar la cabeza y puestos los ojos en Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El viejo Tozer escribía: Señor, mantén mis ojos fijos en la eternidad. No quiero voltearlo de allí, Señor. Allá en la gloria tengo mi riqueza, tengo mis tesoros, tengo mis acciones, tengo mis ladrillos, tengo mi sueldo, tengo mi amor, tengo mis esfuerzos, tengo mis lágrimas, tengo mis días, mis trabajos. Todo lo he depositado allá. Por eso nos dice que estos esperaban una patria mejor, la celestial. Pero es tan claro, hermanos, ¿cuánto vamos a vivir en esta tierra caminando acá? 70, 80, 100 años y atado con alambre. Y si llega a pasar los 100, respirador, camilla, y ya no conoce a nadie, pero con todo el amor del mundo tenemos que dejar este cuerpo. Mire cuánto hace que viene disfrutando Abel. Abraham, que salió, todavía le debe estar diciendo a Saraí: Sara, ¿qué te parece el negocito que hice? ¿Te hubiera querido quedar allá? Mirá qué negocito me mandé. Mirá dónde estamos, Sara, ahora. Mirá lo que tenemos. Por siempre, por siempre, por siempre. Entonces, hermano, la fe, sí, necesitamos la fe para problemas cotidianos, como ser enfermedad, problemas de economía y cosas que son del diario vivir. Pero más importante es mirar a la patria celestial. Porque es como no hace mucho le dije, tenemos en los evangelios cantidad de demostraciones cuando el Señor obra milagrosamente y decimos: sí, el Señor lo sanó a Bartimeo, pero ya no está más Bartimeo, se murió. Y porque el Señor resucitó a Lázaro, pero ya no está más Lázaro, murió. Entonces, a veces ponemos nuestra esperanza en cosas que son pasajeras. Van a pasar, hermano. Van a pasar. Pero hay algo que tenemos que no dejar de contemplar. ¿Dónde está nuestro tesoro? Dijo el Señor: donde estuviere vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la fe? ¿Dónde estaba el tesoro de estos que dice que alcanzaron buen testimonio? Gloria a Jesucristo. Luego podemos seguir avanzando. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dios le había prometido a Isaac y lo tenían ahí. Y ahora dice: bueno, te lo doy, Dios, porque Dios se lo pidió. ¿Y por qué lo hizo? Por fe. Dice: habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo llevó porque sabía que Dios no iba a fallar. Y ahí tenemos un avance, pero luego, fíjese, Moisés, saltemos un poquito a Moisés, nos quedan un par de minutos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Era como yo. Como yo no fui, déjenme terminar la frase. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ahí empieza, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Otra locura, humanamente una verdadera locura. Vos sos hijo de la hija de Faraón, ¿no? Pero le daba todo el crédito para hacer lo que quisiera. Le daba potestad, no sé, lo que quería lograba. ¿Vos sos hijo de la hija de Faraón? No. ¿Cómo que no? Si a vos te crió. No, yo no soy hijo de ella. No le estaba diciendo, vos sos el hijo de la curandera. Bueno, por ahí pues si no, viste, no, te confundiste. No, era el hijo de la hija de Faraón. ¿Vos sos el hijo de la hija de Faraón? No. Rehusó, pero sí, no, yo no soy hijo de ella. Y dice, escogiendo antes, sería otra locura. Este está al nivel del arca de Noé, al nivel de la salida de Abraham. Es toda locura lo que está. Dios no te está haciendo una locura, ¿no? Y hemos hecho alguna. Hemos hecho alguna. Y a veces nos lleva Dios a una locura y decimos, che, estaré bien de la cabeza. No se habrá tapado el agua que lleva al tanque y quedó vacío. Esto es una locura. Y Dios te va a llevar allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere ejercitar esa fe. Entonces, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Sabe lo que era el palacio del faraón? Tenía internet, wifi, Play 10, ni la 4 siquiera. Tenía todo lo que quería. No es que decía, vamos a tomar un mate, esperá que se seque la hierba que... Pues ahora ya hay que sacar la hierba, ¿vio? Y ponerla que arriba del techo para que se seque y volver a usarla. No, ahí no tenía problema. ¿Qué tenés ganas de comer, Moisés? Y tráete un lechoncito, una manzanita en la boca bien doradito. Y al toque se lo traían. Y tenía todo, el palacio de Faraón era lo máximo. Era un imperio ahí. Imagínense, bueno, tenemos las pirámides y todas esas cosas, no es que le hicieron con la tarjeta. Ahí era la opulencia llevada al extremo. Y este hombre que dijo, no, yo no quiero saber nada con ellos. ¿Y qué elegí? Y allá quiere ser maltratado. Está re loco. El evangelio es cosa de loco, ¿no es cierto? Y largó todo. Dice, versículo 26. No, más todavía. Teniendo por mayores, por eso ve que ellos veían y su fe estaba en el Cristo que iba a venir. Dice, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria al Cordero de Dios. Bendita la fe de Jesucristo. Aleluya, Señor. Tendríamos que exclamar todos a una voz, como dijo el apóstol Pedro, Señor, auméntame la fe. Es fe lo que necesitamos, no explicaciones ni demostraciones del poder de Dios. Parece a veces que Dios nos tiene que demostrar que sigue siendo el mismo. No, hermano, yo no necesito ver un muerto resucitado. No necesito que el mar se abra. Yo ya conozco por medio de la fe, y tú también conoces por medio de la fe que Dios es todopoderoso, que Él es amor, que Él es eterno, que Él te cuida, que Él te ama y que Él viene por nosotros. No tengo que pedirle explicaciones o demostraciones a Dios. Oh, bendito Jesucristo. Aleluya. Y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es grande la fe. ¿Tienes esta fe? Bueno, Dios quiere que vayas hacia esa fe. Sí, usted y yo, los dos lados. Usted y yo, Dios quiere que su fe llegue a ese punto. Se sostuvo, mire qué cosa, ¿cómo explicamos esto? Se sostuvo como viendo al invisible. Y sí, invisible. Pero él decía, ahí está. Y venía Séfora, que es la esposa de Moisés, decía, pero Moisés, no hay nada ahí. Sí, ahí está. Querido, no hay nada ahí. Mirá, ¿dónde? Ahí está, pero no está. Y se sostuvo así. Y el pueblo de Israel, porque salió de todo, salieron hombres que amaban a Dios, pero salieron. Que ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué nos sacaste? ¿Cómo hizo para mantenerse ese hombre?
eran más de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Más de 1 millón. Yo a mí a veces me da gana de tirar todo y irme. Y miren Moisés, ¿sabe lo que era aguantar todo eso? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir de hambre acá? Y todo agolpado, y volviendo. ¿Cómo hizo para llevar adelante? Se sostuvo como viendo al invisible. Pero no estaba, no lo veía nadie, pero él la fe. Esa fe Dios demanda de ti, o mejor dicho, Dios te la dio no para competir con el Gauchito Gil, o con el Padre Ignacio, o con la curandera de la vuelta. Dios te la dio para que llegue a ese estado. Se sostuvo como viendo al invisible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más de una vez, hermano, no vas a ver nada, pero nada, y no va a entender absolutamente nada, y la Biblia se va a volver toda blanca. Y va a decir, Señor, háblame por tu palabra, y va a ser todo hojas blancas. Y la fe le va a decir, tranquilo, Dios está. Ya está. No, bueno, gracias, Señor. Y va a avanzar. Así obra el genuino cristiano. Se levanta porque se sostiene como viendo al invisible. Bendito Dios. Bueno, nos quedamos acá. Es hermoso porque después viene la otra parte, dice, al menos lo leemos nomás rapidito. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Después en su casa, por favor, póngase en cada texto y explique, búsquele una explicación. Saque la fe del medio y busque una explicación humana, es imposible. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Claro, ellos no tenían fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es que terminamos de ver otra locura. Que aparezca en la lista de héroes de la fe Rahab. Rahab, la ramera, es otra locura. Una locura total, hermano. Primero, no era del pueblo de Dios. No pertenecía al pueblo de Dios, no tendría que haber sido ni mencionada. Y segundo, por su condición, era ramera. La fe cambia completamente en la vida. Alguien le susurró al oído a Rahab, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ella se tomó, creyó, y acá la tenemos. No hay otras grandes mujeres. Las feministas evangélicas, porque sabía que hay feministas, tenemos Biblia de la mujer. Yo no sabía que Dios le había dado una Biblia al hombre y una Biblia a la mujer. Entonces tenemos la Biblia de la mujer, las mujeres apóstoles, las mujeres predicadoras. Entonces ya, preste atención, le van a predicar de Esther, le van a predicar de Débora, le van a predicar de María y le van a predicar de las grandes mujeres, pero no va a escuchar que le hablen de Rahab. Sin embargo, Rahab aparece en los héroes de la fe y también, ¿sabe dónde? San Mateo capítulo 1, la ascendencia de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, como para las feministas cristianas le da vergüenza, no la mencionan. En eso le ganamos los hombres, nosotros mencionamos a todos. Hablamos de la fe de Pedro, la grandeza de Gedeón, de Moisés, pero también hablamos de Judas, el traidor, y todos los que erraron. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Y podríamos continuar, mi hermano, pero a ver si lo dejamos allí. El versículo 39 nos dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros. En esta lista, no debiera terminar acá, en la lista de los héroes de la fe, tiene que aparecer tu nombre. Hermano, le tiré un centro para hacer el gol del campeonato y me dijo, no, sí, ¿sabe lo que es estar al lado de todos estos? Su nombre tiene que aparecer ahí. Por eso dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y yo digo, ¿Dios nos habrá proveído de algo mejor para ellos? ¿O estamos igual? Y nos proveyó de este santo libro. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos proveyó del Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas, Él los guiará a toda verdad. Él es el consejero. ¿Tendremos alguna cosa mejor que ellos? ¡Claro que la tenemos! Gloria a Dios, ¿cómo? Si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder? Avanza, cristiano, en el nombre de Jesús. No te fijes en lo que está pasando ahora. El Dios que tú tienes se va a encargar de eso, sí, Él se va a encargar. Él se va a encargar de tu enfermedad, de tu dolor, de tu economía, de tu problema, de tu ansiedad. Déjelo que Él se va a encargar. Levante tu mirada en esta noche y trate de alcanzar buen testimonio delante de Él. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Si puede, después en su casa lea de nuevo este capítulo, hágalo lento, como situándose en el momento, tratando hay que ponerse en la piel de todos ellos, ¿eh? Hay que estar en la piel de Noé y que le griten de todo, y en la piel de cada uno de estos. Tienes que alcanzar buen testimonio delante.